Bienvenidos al combate definitivo entre... Andorra y España. La idea de hacer este vídeo surge de la conversación que tuve con Aida. Hola. Últimamente vemos como muchos youtubers han hecho las maletas y se han marchado a Andorra. Han sido muy criticados por ello. Y sin embargo ellos se han defendido diciendo que aquí los impuestos son muy elevados, que no es posible prosperar y evolucionar con impuestos tan altos. Y también algunos han dicho que nuestros políticos nos roban y por eso los impuestos son tan altos. Lo cierto es que es legal que se muden si les interesa económicamente porque pagan menos impuestos, pero ¿es moral? ¿Es cierto, como dicen algunos youtubers, que aquí son tan altos los impuestos por culpa de la corrupción? ¿Podríamos tener en España el mismo sistema de impuestos que en Andorra si no existiese la corrupción política? ¿Qué hay de cierto en las excusas que ponen los youtubers para irse a Andorra? Veámoslo. En España, por desgracia, nos hemos acostumbrado a ver cada día portadas de periódicos hablando de la corrupción política de este país. Así que parece que en este caso los youtubers españoles tienen razón. La corrupción política nos cuesta dinero a los españoles y por tanto no hay una buena gestión del dinero en nuestro país. No puedo creer la cantidad de casos de corrupción que hay en España. Es increíble. Wow, la lista es realmente enorme. Parece infinita. Pues sí, así que en esto, chicos, os damos la razón. Está claro que en España hay mucha corrupción. ¿Andorra será un país sin casos de corrupción política? Pues hemos metido corrupción gobierno Andorra en Google y nos han salido entre otros estos artículos. Comisiones ilegales, adjudicaciones directas a familiares, prevaricación. Vaya, el pan nuestro de cada día en España. Parece que no nos diferenciamos tanto. Parece que hay más casos de corrupción política en España que en Andorra. Y con una diferencia realmente abismal. ¿Será esa la única razón por la que pueden permitirse impuestos tan bajos? Hemos investigado sobre las prestaciones sociales para comprobar si tienen las mismas que en España o si son mejores, ya que tienen tan poca corrupción. Hemos buscado información sobre la prestación por desempleo de Andorra y de España. Esto es lo que hemos encontrado. En Andorra, para pedir el paro, tienes que tener 3 años cotizados de los últimos 5. En España solo te piden un año en los últimos 6 años. En Andorra te obligan a estar como demandante de empleo durante al menos un mes y medio antes de poder pedir el paro. Hasta que no llevas 45 días buscando empleo, después de quedarte en paro, no te dejan pedir la prestación. En España no te obligan a eso. En Andorra puedes prolongar el paro 3 meses más si tienes más de 50 años. En España no existe ese requisito para pedir la prórroga. En Andorra, que es un paro no contributivo, recibes el salario mínimo. Mientras que en España se tiene en cuenta si tienes hijos, por ejemplo. Así que en Andorra cualquier parado cobrará 1.083 euros, mientras que en España, si tienes varios hijos a tu cargo, puedes llegar a cobrar 1.482 euros. A simple vista, parece que la prestación por desempleo es mejor en España que en Andorra y es más fácil acceder a ella. Quizá haya sido casualidad y otras prestaciones sean mejores que en España, aunque tengan los impuestos más bajos. Veamos qué pasa con la sanidad pública, que es algo muy importante en todos los países. En España, todos los españoles tienen derecho a una tarjeta sanitaria. Pero, ¿qué ocurre en Andorra? Pues, por ejemplo, los desempleados deben pagar al mes entre 200 y 400 euros si quieren tener derecho a sanidad pública. Eso no pasa en España. Si no están dispuestos a pagar ese dinero, deben hacerse un seguro privado y asumir sus costes. Además, una parte de la sociedad que el gobierno califica como residentes pasivos, por ejemplo, un científico que vaya a trabajar a ese país durante un tiempo, tiene que hacerse obligatoriamente un seguro privado. Otra cosa que diferencia la sanidad española de la andorrana es que en Andorra el sistema sanitario se basa en el copago. Si vas a tu médico de cabecera o a un especialista, por ejemplo, al traumatólogo, debes pagar el 100% de la consulta y después, con la factura, reclamar al gobierno que te devuelva el 75%.
Así que si la consulta te ha costado 100 euros, el gobierno te devuelve 75 y tú acabas pagando 25. Esto no ocurre solo con las visitas a los médicos. Si tienes una operación, el gobierno te devolverá solo el 90% del importe. El 10% restante no te lo devuelve. Por ejemplo, si tienes un cáncer de mama y tienes que hacerte una mastectomía, tendrás que pagar entre 400 y 800 euros de tu bolsillo, ya que la operación puede costar entre 4.000 y 8.000. En España, una mujer enferma de cáncer no tendría que pagar nada por su operación, más allá de los impuestos que haya estado pagando durante su vida. En Andorra, una mujer enferma de cáncer de mama y que estuviese desempleada tendría que estar pagando 400 euros mensuales para tener derecho a sanidad pública y además entre 400 y 800 euros de la operación. Además, los españoles tenemos la tarjeta sanitaria europea si necesitamos viajar por Europa, mientras que en Andorra solo les cubre su sanidad pública en Francia, Portugal y España. A pesar de que en Andorra la sanidad pública no cubre al 100% a los ciudadanos, cosa que sí ocurre en España, el porcentaje de salario que retienen a los trabajadores es bastante similar, entre un 6 y un 9% en Andorra y un 6 y un 7% en España. Sin embargo, los ciudadanos españoles reciben mayor cobertura y no hay discriminación entre sus ciudadanos, están todos cubiertos y sin copago. Así que el asalto de la sanidad pública también lo gana España. Andorranos, no deis el combate por perdido aún, tenéis los impuestos más bajos, así que el coste de la vida tiene que ser menor que en España. Vuestro IVA es del 4,5%, mientras que en España es del 21% en general y el reducido va del 4 al 10%. Ahora vamos a comparar el precio de la vivienda y de algunos alimentos básicos. Si fuésemos a un supermercado en Andorra y comprásemos, por ejemplo, medio kilo de pechuga de pollo, una docena de huevos, 1 litro de leche, 1 kilo de patata, nos gastaríamos aproximadamente unos 8,82 euros. Si hiciésemos la misma compra en España, el precio sería de 7,41 euros. Para nuestra sorpresa, nos ha salido más barato en España. ¿Pasará lo mismo con la vivienda? En Andorra, un piso de unos 85 metros cuadrados en un barrio de gente trabajadora sale por unos 835 euros aproximadamente. Mientras que en España, en la misma zona, saldría de media por unos 741 euros aproximadamente. Pues no parece que tener el IVA más bajo haga que sus ciudadanos tengan productos de primera necesidad a menor coste que en España. El salario mínimo en España en 2020 era de 950 euros y en Andorra ese mismo año era de 1083,33 euros. Así que, a pesar de tener impuestos más bajos, parece que el ciudadano de a pie tiene las mismas dificultades que en España. Y la capacidad para ahorrar parece casi inexistente, como ocurre en España. Además, a todo esto hay que sumarle los gastos de las visitas médicas. Y las operaciones que un español se ahorra, pero que un andorrano debe pagar porque su sanidad no lo cubre. Un nuevo asalto que pierde Andorra. Vayamos al último asalto. Vamos a intentar responder a todas las preguntas que nos hacíamos al principio del vídeo. ¿Los impuestos son más altos en España? Sí. El IVA en Andorra es de un 4,5% y en España de un 21%. Muy parecido al de Francia, que es de un 20%. En Andorra, el IRPF no llega a más de un 10%. Mientras que en España llega hasta el 45% para personas que cobran unos 5.000 euros al mes. El impuesto de sociedades en Andorra es de un 10%, mientras que en España es de un 25%. Aunque sigue siendo más bajo que el francés, que es del 33,3%. ¿Que el IVA sea más bajo hace que haya un menor coste de vida en Andorra? No. Ya hemos visto que el alquiler y la compra de productos básicos eran un poco más caros en Andorra que en España. ¿Las prestaciones sociales en Andorra son mejores que en España? No. También hemos comprobado que la cuantía máxima de la prestación por desempleo era menor en Andorra que en España, durante menos tiempo y que te exigían estar 1 mes y medio sin empleo antes de poder solicitarla. ¿Y la sanidad pública tiene mayor cobertura en Andorra que en España? No. En España, todos los españoles tenemos derecho a ser atendidos por la sanidad pública y no tenemos que pagar coste alguno ni por ir al médico ni por operaciones,
mientras que en Andorra los desempleados deben pagar entre 200 y 400 euros al mes para tener derecho a la sanidad pública y todos los ciudadanos deben pagar parte de los costes de la operación y de las visitas a todos los médicos, incluido el de cabecera. Entonces, ¿qué piensas del discurso de los youtubers? Sobre todo después de ver todo esto que hemos hablado. Parece que el discurso de algunos youtubers que dicen que en España hay que bajar los impuestos y que toda la culpa la tiene la corrupción es una verdad a medias. Es evidente que la corrupción en España le ha costado un buen dinero a cada español. Pero en este vídeo hemos visto que aunque en Andorra parece que hay muchos menos casos de corrupción, no tienen unas prestaciones sociales y una sanidad pública como en España. El no tener las mismas prestaciones ni sanidad que en España, ¿puede ser esa la razón por la que puedan permitirse los impuestos tan bajos? Bueno, tampoco podemos obviar que un país con casi 78.000 habitantes necesita recaudar mucho menos dinero a través de los impuestos que un país con más de 47 millones como España. Pues la conclusión que yo saco después de este análisis es que creo que vivir en Andorra es beneficioso para la gente que tenga riqueza. Y sí, claro, para los youtubers que ganan un buen dinero, pero no tanto para cualquier trabajador medio. Pues parece bastante claro que en ese sentido pierde respecto a España. Para todos aquellos fans de Andorra y de otros países con impuestos tan bajos, os hago unas preguntas. ¿Estarías dispuesto a pagar 400 euros de tu prestación por desempleo para poder seguir yendo al médico? ¿Estarías dispuesto a pagar parte del coste de tu operación como ocurre en Andorra? ¿Estarías dispuesto a pagar el mismo precio por los alimentos y por la vivienda, aunque el IVA fuese más bajo, como ocurre en Andorra? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu derecho de asistir al médico de cabecera de forma gratuita? Os recordamos que el sueldo mínimo interprofesional en Andorra es de 1.083,33 euros y en España de 950 euros. Así que la diferencia no es muy grande. Sin embargo, ellos han renunciado a todos estos derechos para tener impuestos más bajos, algo que solo parece beneficiar a las grandes riquezas. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a renunciar a todos estos derechos para que los youtubers pagasen menos impuestos?